señores, gracias por permitirnos entrar en contacto y entrar en sus hogares, bueno, a sus vehículos, también a quienes también nos escuchan en diferido. Esto es 1+1, 35 años de manera ininterrumpida, compartiendo información y periodismo responsable. Milicen Uribe, buen día. Buen día, Stalin Montero, buen día a toda la gente que, como ya es costumbre durante estas más de 3 décadas, sintonizan cada mañana esta oferta informativa de 1+1 para actualizarse e iniciar el día informado. Hoy, viernes 22 de julio, arrancamos la jornada informativa con muy buenas noticias. Ayer el gobierno fue el epicentro de la opinión pública y anunció diversas medidas, la mayoría de ellas muy positivas, Stalin. Hay que comenzar por uno de los temas más esperados, que es el tema de la tarifa eléctrica. El portavoz de la presidencia indicaba que efectivamente, tal y como habían reclamado algunos sectores, el gobierno iba a devolver a aquellas personas que ya pagaron la factura del mes de julio el exceso, el aumento, que en términos de promedio podemos hablar de un aumento del 9%. Se le va a acreditar, y aquellos que todavía no han pagado, entonces se le va también a debitar. En el caso de que ya usted haya pagado, lo que va a hacer es que para la factura de agosto, entonces se le descontaría esa diferencia. La famosa nota de crédito. Exactamente. Mucha gente estaba celebrando como si llegó la Navidad en el día de ayer, porque evidentemente no estamos acostumbrados. Yo creo que hay pocos precedentes que tengamos, por lo menos en la historia reciente, de medidas como estas, que den respuesta a una necesidad inminente expresada por grandes mayorías en el país, y que además se plantee no solamente la derogación de una medida, sino también el restablecimiento, es decir, la retribución a la gente del impacto negativo que haya tenido la misma. Vamos a ver un video justamente de cuando Homero Figueroa, quien es el portavoz de la presidencia, anunciaba esta medida y explicaba algunos detalles. 1. Establecer como tarifas aplicables en las facturaciones próximas las tarifas vigentes en el trimestre abril-junio 2022. 2. Las empresas distribuidoras EDESUR, EDEESTE y EDENORTE deberán refacturar a los usuarios del servicio público de distribución de electricidad las facturas emitidas en el mes de julio 2022, lo que significa que si ya pagaste tu factura de julio con aumento, se te acreditará ese exceso de precio en la próxima factura. Si aún no la has pagado, se te descontará el monto correspondiente al aumento en tu próxima factura. Todo esto conforme a la decisión del presidente de la República. Nuestro gobierno seguirá trabajando en la construcción de prosperidad colectiva en medio de estos complejos y cruciales acontecimientos que sacuden al mundo. Y sabemos que la República Dominicana saldrá victoriosa. Bueno, ahí está, mucho optimismo. Mucho optimismo, es una medida. De inmediato también hubo personas en redes sociales que la tildó como una medida populista, de congraciarse con las grandes ciudadanías. Y yo creo que si le preguntamos a la gente, no tendríamos ningún problema en que una medida populista pues le alivie el impacto negativo que evidentemente tenía este aumento en la tarifa eléctrica. Hay que decir que esto no se queda solamente en un anuncio. Ayer también nos llegaba la información de que para el lunes el Consejo Económico y Social efectivamente se va a reunir para discutir el pacto eléctrico. Recordemos que esta medida venía contemplada dentro de lo que es el pacto eléctrico, que implicaba pues estas tarifas proyectadas a nivel trimestral. Cada 3 meses pues un alza. Un ajuste. Entonces ya hay fecha, el lunes sería cuando el CES se reuniría. Ahí solamente apuntalar la necesidad, reiteramos, de que no sea un acuerdo de aposento, ni que se beneficien unos sectores por encima de otros a nivel de participación. El sector social tiene que estar presente en esa nueva discusión en relación al pacto eléctrico, porque ese sector social es posiblemente el que asuma como punto prioritario en su agenda la defensa de los consumidores y de las consumidoras estatales. Así es. El otro elemento es el llamado también a los partidos políticos, sobre todo a los de la oposición, que desde el primer momento comenzaron a patalear. Y como vimos, de hecho, esta semana, ayer conversábamos precisamente con José Dantes, de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, y nos planteaba que todos los partidos se pusieron de acuerdo y más. Le decía, bueno, no tiene nada de malo. Ojalá la partidocracia dominicana se ponga al servicio de los intereses
de las grandes mayorías en el país y puedan fijar posición respecto a esto. Y mire, la medida, aunque uno siempre encuentra personas que buscan la quinta pata del gato, y más cuando son temas que también envuelven intereses políticos, porque tal vez hay quienes lo ven de reojo por lo que pudiera implicar en términos de posicionamiento Exacto. o de apoyo hacia la figura del presidente y del gobierno. Pero desde el punto de vista de los intereses de la gente, que es lo que a nosotros aquí nos interesa en 1+1, es una medida positiva porque la preocupación económica, el tema de los ingresos, el tema del empleo sigue dominando por mucho la agenda aquí en República Dominicana. De hecho, en estos días ha salido un estudio de opinión pública que patrocinó un grupo de medios, se llama RD Elige, y ahí vamos a ver, y de hecho podemos compartir un gráfico que tenemos para que vean, cuando se le preguntó a la gente cuáles eran sus principales preocupaciones en la actualidad, resulta que las dos primeras respuestas tenían que ver con la agenda económica. Por un lado, el alto costo de la vida, Exacto. dígase la inflación, y por otro lado, el desempleo. Entonces, eso demuestra que el gobierno se pone en sintonía con una preocupación que tiene la gente hoy día y que efectivamente le ocupa y le preocupa. Y esto están viendo ustedes el gráfico. Después de esos dos temas de índole económica, entonces vendría el tema de la inseguridad ciudadana. Ya el mes pasado aquí también compartíamos y comentábamos otro estudio de opinión e iba en esa misma dirección. Esas principales preocupaciones, tema económico y tema de seguridad ciudadana. Ahí lo ven en grande el gráfico. Está Bueno, es parte de esta agenda que evidentemente llama la atención de la clase gobernante del país. Y yo digo siempre la clase gobernante, porque no estamos hablando de algo que impacte exclusivamente al gobierno de la República, sino que todos los actores y sectores claves de la vida nacional están llamados a poner el ojo en eso que apuntala a la ciudadanía precisamente, como sus principales problemáticas o preocupaciones, porque de ahí radica la gobernanza, la posibilidad de vivir en un clima de estabilidad, de una sociedad que se organiza y que da respuesta a las necesidades de la gente, pues está precisamente en poner esto en el oído. Así es. Y bueno, otra noticia también muy, pero muy positiva fue la decisión de aumentar desde el Seguro Nacional de Salud SENASA la cobertura para enfermedades de alto costo. Algunos le llaman catastrófica. A mí no me gusta porque creo que ayuda también a tener una idea de que son enfermedades incurables, de las que no se puede salir. Quizás desde la perspectiva sanitaria no es catastrófica, pero la económica sí para toda la familia que se ven en la necesidad. La medida interesante habla de cómo multiplica, de cómo duplica de hecho la cobertura, y eso es evidentemente muy importante cuando hablamos de enfermedades de alto costo sobre todo. Y hay que decirlo, en este país, cuando una familia tiene algún caso de una enfermedad de este tipo, pues si tiene ingresos económicos medios y altos, probablemente quiebra. Y si tiene ingresos bajos, simplemente los ve muchas veces como una sentencia de muerte, porque no hay forma de apalear y de poder entonces llevarle el tratamiento oportuno que pueda dar solución a estas necesidades. Otro de los elementos también es que no solamente se queda en la duplicación de las coberturas, sino que también hace una extensión del catálogo de padecimientos o eventos especiales en términos clínicos, y eso también es importante. Sí, para mí esta también es una medida positiva, porque efectivamente son muchas las personas que ante una enfermedad de este tipo, pues lamentablemente no tienen cómo poder comprar los medicamentos, cómo poder tener acceso a un servicio sanitario de calidad y digno, como lo establece la Constitución. Yo creo que aquí el enfoque de la salud como derecho y no como negocio todavía brilla por su ausencia, y medidas como esta pues ayudan un poco a equiparar y a que eso no sea tan lacerante. No obstante, creo que no debemos quedarnos solamente en medidas aisladas. En este caso es una medida que se toma de SENASA, que es la ARS estatal o pública. Pero que no es vinculante al resto del sistema. ¿Y las otras ARS? ¿Y las ARS privadas? ¿Sabes? Cuando aquí se estudia, por ejemplo, el gasto de bolsillo que tiene la gente es muy alto. Ayer justamente, el copago, exactamente. Ayer justamente lo hablábamos con Matías Bosch de la Coalición de la Seguridad Social Digna. Entonces yo creo que este es un momento en el que justamente hay una comisión bicameral discutiendo una posible reforma a la ley 87-01. También se está discutiendo la reforma a la ley 42-01, que es la Ley General de Salud. Entonces yo creo que no se debe de quedar solamente en una medida aislada, sino de manera estructural cambiar el enfoque del sistema, para que no solamente quienes estén en SENASA, sino los que están también en las otras ARS,
puedan ver, Stalin, una mejora en mejora. cuanto a cobertura de procedimientos se refiere, no solamente los catastróficos, sino procedimientos generales. Así como en las consultas. Bueno, también de las informaciones trascendentales que en el día de ayer pues pudimos observar y que nos llegan como herencia para comentarlas en el día de hoy, tiene que ver con una medida de austeridad planteada por el Ministerio de Administración Pública y también pues por la Dirección General de Presupuestos. Se han puesto de acuerdo estas entidades en en adoptar una medida que limite los nombramientos y los aumentos salariales para lo que reste de este año. La medida tiene dos espíritus, por un lado el control del gasto público para este año y también pues controlar precisamente y que no se vaya un poco de boca lo que andan buscando para poder conciliar y estructurar el presupuesto de cara a 2023, que como ya recuerdan, precisamente habíamos conversado con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y aunque no nos daba un dato preciso, sí nos decía que el corte del presupuesto planteado para 2023 tiene un elemento importante, que sería el que fuera restringido, es decir, que fuera escueto, que fuera moderado, como una de las medidas para poder apalear pues, la inflación. Ahí es sumamente importante también, Millicent, y ustedes sumarles a este análisis un elemento que a mi juicio también es novedoso y que salía en información en algunos medios, que es que por un lado el Ministerio de Administración Pública y de Presupuesto ponían esta información en relieve, pero por otro lado, a la sazón de la famosa austeridad, también veíamos como en el sector eléctrico había unos aumentos significativos, sobre todo en las posiciones de dirección, en toda la estructura del sistema energético, pero sobre todo en la posición de las direcciones, de las juntas directivas y de sus principales incumbentes. Sí, mira, yo creo que hay que estar conteste, Stalin. No sé si tú quieras comentar un poco la imagen que estamos viendo en pantalla. Sí, precisamente la imagen es lo que plantea la ley de salarios para el sector público de República Dominicana, que tiene dentro de sus postulados una idea específicamente en el artículo 13 que habla de la escala salarial de los poderes y órganos y entes constitucionales. Allí se habla incluso y se dan unos montos en las escalas de remuneraciones, se habla de que dentro de este proceso el salario del presidente de la República está planteado con un tope de hasta los 450,000 pesos. Y, por ejemplo, en otros poderes como el Senado y la Cámara de Diputados hasta 400, de igual forma para la Vicepresidencia de la República con 400, y en el caso del Tribunal Superior Electoral, para su presidente, y la Junta Central Electoral lo sitúa en los 375,000. ¿Por qué da esta información? Bueno, pues precisamente porque se pone de manifiesto que el aumento que se han hecho, sobre todo para las posiciones directivas, hacen que queden sobre el umbral de lo que está planteada en la ley de salarios para el sector público, para el presidente, que según el marco constitucional, pues le da a esta ley pues la directriz de poder, salvo que haya alguna regulación especial dada por alguno de los órganos que pudieran fijar algún salario, un monto diferente para otros espacios. Bueno, hay que hacer un llamado a la legalidad. El gobierno no puede violar sus propias disposiciones, aunque la historia dominicana aquí esté lleno de eso, ¿verdad? Pero ojalá que eso cambie. Y luego también a la coherencia, porque no puede ser por un lado, tú anuncias medidas restrictivas y por otro lado, entonces estás cayendo en este tipo de aumentos, sobre todo porque parte de lo que hemos venido discutiendo, de la decisión de aumentar la tarifa eléctrica, que es en sí un desmonte de un subsidio para los consumidores y las consumidoras, tenía que ver con una pretensión de que en las EDES se pudieran compensar elementos como las pérdidas, que hoy día todavía siguen superando el 30%. Entonces creo que ahí habría que reiterar ese llamado, por un lado a la legalidad y por otro lado a la coherencia. Así es. Hay que irse al Congreso también. Sí, hay que irse al Congreso porque ayer también hubo bastante movimiento en la Cámara de Diputados. Nuestros legisladores y legisladoras trabajaron mucho ayer, hasta pasada las 7 de la noche, la sesión que estaba convocada y que había iniciado justamente en la media mañana. Se aprobó en primera lectura la ley de extinción de dominio en la Cámara de Diputados, pero con unas 37 modificaciones. ¿Y qué modificaciones? Exactamente, todas las observaciones que se venían haciendo en relación a que la ley violentaba la presunción de inocencia porque invertía el conocido como fardo de la prueba,
también el tema de la retroactividad, que algunas personas llaman retrospectividad. También está el tema de la prescripción en sí de los delitos, se volvió a ratificar que el máximo era 20 años. Y así una serie de medidas y de puntos sobre el cual venían llamando la atención los legisladores de la oposición. Quedaron tan satisfechos que se aprobó a unanimidad, Stalin. Y se plantea que evidentemente ya en el día de hoy básicamente se conocerá nuevamente para su final aprobación en una segunda lectura. Sí, hoy la Cámara de Diputados tiene nueva sesión, dicen que todavía hay algunas modificaciones que se van a incluir, se aprobaría en segunda lectura y entonces me imagino que se va a mandar prontamente al Senado de la República porque el martes 26 ya ahí pues cierra la legislatura. Claro, el presidente puede convocar una legislatura extraordinaria, exactamente, o especial, pero vamos a ver también con qué ánimo llega al Senado de la República. Entiendo que ahí no habrá mayores dificultades, porque hay una una intencionalidad muy marcada de que la ley de extinción de dominio sea aprobada, tal cual prometió, por un lado el presidente de la República y también por otro lado el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Para lo que parece que no habrá tiempo finalmente en esta legislatura de introducir, sancionar y poder entonces pues aprobar, es para el Código Penal, salvo, como hemos dicho, que pueda hacerse esta convocatoria del Poder Ejecutivo de una extensión de la legislatura. Esto a la sazón de que, como sabemos, precisamente la pieza constitucional en materia penal sería una de las más concitadas y de las que más llama la atención, poniendo a trabajar a los legisladores, pero que también tiene a todos los sectores de la sociedad pues pendientes de ella. Por lo importante, primero por lo desfasada que está y segundo por la necesidad de la introducción de tipos penales que se tiene para poder actualizar y poder juzgar delitos que en el momento en el que fue emitida la vigente hasta el momento, pues evidentemente no existían. Ahora yo te voy a decir algo, para que aprueben ese Código Penal sin las causales, sin penalizar la discriminación por orientación sexual, entre otras modalidades, yo prefiero efectivamente que no lo aprueben, porque a veces la prisa no es buena consejera. Y como lo decían para la extinción de dominio, ojalá se lo tomen en cuenta también para esto. Exactamente. Importante esta parte, Millicent, como también es importante hablar de que estamos cerrando prácticamente el mes de julio, agosto se acerca, evidentemente en ese agosto era prácticamente una tradición, aunque no hay nada que establezca que es así, pero suelen producirse para el 16 de agosto, pues movimientos de reajuste al tren gubernamental. Y en este caso es importante señalar incluso que a pesar de que no ha habido ningún anuncio y de que el presidente no ha ratificado esta, podríamos decir que tradición política para el Ejecutivo, hay sectores que de antemano ya están haciendo llamados de la necesidad de remenear la mata. Y sobre todo a propósito de casos en los que han sido implicados altos funcionarios del actual gobierno de Luis Abinader, que son señalados precisamente por haber tenido o por haber desempeñado algunas acciones de dudosa positiva reputación y que además pues han lacerado. El caso, por ejemplo, de Propet, con el famoso caso de las pinturas y estos informes que han salido, que ya salió de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, pero que también fueron enviados, como nos dijera Carlos Pimentel en su momento, a Procompetencia por un lado y la sugerencia por otro a la Cámara de Cuentas, pues también ponen de manifiesto, y hay sectores que sobre la base de estos hechos, pues llaman a que el gobierno y el presidente de manera puntual remuevan la mata. Sí, dicen que hay una necesidad de oxigenarse en el tren gubernamental, sobre todo y de manera específica en el Poder Ejecutivo, y tal como tú dices, sí, tanto de fuentes oficiosas como de algunas un poco más oficiales, se recibe la información de que hay expectativas de que se produzcan cambios importantes a nivel de los ministerios. En el caso también del mando militar, del alto mando militar, es casi un secreto a voces de que efectivamente se pudieran estar produciendo algunos movimientos, y es tanto así que algunas personas que laboran en la función pública tienen ya hasta su equipaje hecho. Tienen las cajitas hechas. Exactamente, tienen su equipaje hecho. A mí, yo no sé si el partido de gobierno cuenta con tantos cuadros y sobre todo
a nivel técnico y a nivel gerencial para poder hacer estos cambios. Yo siento que hay casos en los que obviamente quienes han sido señalados por casos o irregularidades deberían de tomarse una pausa hasta que se pueda llegar a una conclusión definitiva en términos judiciales o no, porque habrá casos en que tal vez no la meriten. Pero me preocupa por un lado el tema de la curva de aprendizaje, porque estamos hablando de funcionarios y funcionarias que tal vez ya tenían justamente 2 años, que habían aprendido y que ahora posiblemente o salgan de la administración pública o cambien. Pero creo que más allá de lo cosmético, de la forma, sigue siendo importante el fondo, de ver cuáles son las políticas públicas que se van a definir y se van a implementar para estos próximos 2 años. Y ahí tenemos que estar claros en algo. Nosotros hemos hablado del subsidio al tema eléctrico, a la tarifa como tal. Hemos hablado de que se mantiene el subsidio al tema de los combustibles. También ahora estamos viendo cómo desde la ARS pública se aumenta la cobertura. Todas esas medidas, perfecto, estoy de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que el origen, el fondo de todo eso es un solo, que es el presupuesto nacional, y que al final, aunque no paguemos el alza de la tarifa eléctrica vía la factura en sí, sigue siendo igual de los ingresos públicos, es decir, de lo que nosotros aportamos. Entonces, sea como sea, y tenemos que estar contestos en esto, en términos económicos, el año que viene, en términos presupuestarios, va a ser un año sumamente difícil. Y tenemos que estar preparados porque aquí lo que pudiera pasar es que otras áreas se vean afectadas por esta política de subsidio, que yo insisto, o sea, yo estoy de acuerdo, porque ¿cómo tú le hablas a una gente de aumentarle la luz en el marco de este contexto? Y a veces se centra mucho este tema en el caso de los hogares, pero hay que pensar en los pequeños y medianos empresarios, el señor que tiene el colmado, la señora que tiene el salón de belleza, de lo que implica que se le duplique en algunos casos, hasta se le triplique un elemento básico que es la tarifa eléctrica. Y me voy más allá inclusive, cómo afecta también esto todo el tema de la economía informal. Recordemos que la economía dominicana en un porcentaje significativo tiene a personas que dentro de las actividades productivas la desarrollan en el sector de la informalidad, con lo cual incluso estas medidas pues tienen un impacto todavía más profundo y más negativo para estos. A mí creo que a esto hay que agregarle otro elemento también sumamente importante, que es que la crisis bélica que provoca mucha de esta inflación en el mercado internacional no tiene un umbral que pudiéramos decir, bueno, esto va a llegar hasta fin de año, se acerca el fin, no hay nada que pronostique, muy por el contrario, todos los días vemos que hay una profundización por todas las partes implicadas en el conflicto, lo cual entonces nos apunta a que no necesariamente vamos a poder hablar de un control o de una disminución de los elementos que provocan la inflación. Así es. Bueno, Stalin, ya casi llegando al final de esta perspectiva, yo creo que no podemos permitirnos, no podemos perdonarnos cerrar esta semana sin comentar un paso que ha dado nuestra querida María Teresa Cabrera. Ustedes saben que durante muchos años fue presidenta de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, pero que también es una colaboradora habitual de Uno Más Uno. Así es. Bueno, María Teresa presentó precisamente el pasado miércoles una invitación a acudir a un encuentro convocado por ciudadanos y ciudadanas que precisamente le hicieron la propuesta, le hicieron el llamado de que ella diera un paso enfrente y que pudiera asumir de alguna manera como parte de esfuerzos que desde diferentes sectores de la ciudadanía, pero también de sectores progresistas y de los grupos de izquierda tradicionales del país, de generar una articulación que permitiera agrupar un proyecto alternativo con una visión claramente progresista, con enfoque de derechos y con una participación significativa, sobre todo de personas jóvenes y de mujeres, alrededor de ella poder asumir una candidatura. Dentro del acto, bueno, pues, hubo ponderaciones de gente valiosa y significativa. El pasado Premio Nacional de Periodismo Ramón de Luna hizo un video bastante interesante. También la activista social de la diáspora dominicana en Nueva York, Wilma Tamayo, muy reconocida sobre todo alrededor de procesos como la Marcha Verde, pues hizo una ponderación favorable. Y asimismo, bueno, pues otros activistas también y técnicos y técnicas como Jenny Torres, que es economista, como Gloria Mezquita, antropóloga, y un sinnúmero de otros sectores pues pasaron por allí. Yo creo que es importante, sobre todo ver cómo esto también se articula y de alguna manera conecta
con ese sentir de preocupación de mucha gente, de que el país no se divida entre la necesidad de continuar, del continuismo, del oficialismo, cuando hay medidas ahí que generan impopularidad e insatisfacción, y por otro lado también lo que tiene que ver con la posibilidad que entonces la alternativa pudiera ser volver a un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, que representa como un mismo polo ideológico y en materia también de modelo. Entonces ahí, bueno, pues creo que saludar este paso enfrente de la profesora María Sí, Teresa. efectivamente aquí en la oferta político-electoral de República Dominicana hace falta una gran propuesta que sea progresista. Siempre se dice aquí que los sectores que se identifican con el progresismo van mucho más allá de lo que se pudieran articular en algunas siglas, en algunos partidos o movimientos. Pero cuando estudiamos la sociedad dominicana, lo que ha pasado en los últimos 20 años, de cómo la gente se ha mantenido en las calles, que si reclamando que Loma Miranda se mantenga como parque nacional, que si luchando contra el contrato de la Barrigol, que si luchando contra la corrupción vía Marcha Verde, que pidiendo que se aumente el presupuesto para educación. Ahora se hace también a través de ADESA el gasto del presupuesto para la salud pública. Aquí la gente ha mantenido en las últimas décadas una agenda reivindicativa y uno lamenta que no haya una opción progresista que sea capaz, Stalin, de asumir esa agenda e incorporarla como un gran proyecto político que no sea de 2 o 3 grupitos, ni de los mismos grupitos de siempre, sino que sea un esfuerzo unitario. Yo creo que eso falta y creo que sí, definitivamente hay que saludar que María Teresa esté haciendo un llamado a la unidad. Cuando uno analiza lo que ha pasado en América Latina, que ya ha tenido 2 olas de propuestas progresistas que llegan al gobierno, hay muchos aprendizajes y la unidad es uno de ellos. Efectivamente. Y esto creo que conecta con lo que pasó el pasado domingo, que un grupo de ciudadanos y ciudadanas hacía una convocatoria en el Colegio Médico Dominicano, precisamente haciendo un llamado a todas las estructuras progresistas, a las fuerzas progresistas y de izquierda del país, y que además hizo una convocatoria nueva para este domingo en la cancha del Club Mauricio Báez, precisamente haciendo un llamado a mucha gente que tiene ese interés de diferentes partes del país. Sí, pero ojalá que no se queden convocatorias de un grupito por aquí, un grupito por allí, sino que se pueda articular un gran bloque. Bueno, Stalin, amables televidentes, vamos a hacer una pausa. Seguidas en 1+1 tenemos entrevistas y otros comentarios que también compartir con ustedes.